Hemos empuñado espadas, escopetas, hechizos y decisiones. Hemos salvado reinos, rescatado princesas, vencido dioses y también hemos muerto una y otra vez. En cada combate, en cada salto mal calculado, en cada error de cálculo, la pantalla se apaga y vuelve a empezar. Pero hay muertes que no desaparecen con el reload checkpoint, muertes que no se resuelven con una opción ni se evitan con habilidad. Hay muertes que no podemos impedir, que duelen y que se quedan. Hoy no hablaremos de los finales felices, hablaremos de estos momentos donde el héroe, el personaje que hemos acompañado durante horas, días, semanas, debe morir. Y no por un fallo, sino porque su muerte es necesaria. Antes de iniciar, ¿qué es una muerte necesaria? A lo largo de la historia del videojuego, la muerte ha sido una mecánica, una barrera, un obstáculo o una parte del reto. Morir significaba que el jugador había perdido una pantalla negra, un sonido seco y luego volver a intentarlo. Pero conforme los videojuegos han madurado como forma de arte, también lo han hecho en su forma de representar la muerte. Ya no es solo un castigo, ahora puede ser un mensaje, un clímax, un símbolo o un final. Una muerte necesaria es aquella que está escrita en el ADN del juego, en la programación del mismo, que no se puede evitar, que no se puede negociar y que sobre todo cambia al jugador. Estas muertes no ocurren por descuido, ni son simples giros de guión, son la culminación de un viaje narrativo, el cierre de un arco emocional, a veces son el castigo inevitable de un pasado sangriento, otras el sacrificio final para redimir errores. En estos momentos el videojuego trasciende su condición de juego, ya no nos invita a ganar, sino a sentir, a acompañar, a aceptar y a dejar ir. Lo que distingue de estas muertes es que no buscamos evitarlas, en el fondo sabemos que deben pasar, porque sin ellas la historia no tendría sentido. Arthur no puede volver a cabalgar hasta el amanecer sin enfrentar su pasado, Joel no puede seguir siendo el centro si queremos escuchar la voz de Ellie, Lee no puede salvar a Mundo, pero sí puede salvar a una niña, y nosotros los jugadores no podemos quedarnos indiferentes, porque esas muertes no son ajenas, nos pertenecen, las vivimos, las sufrimos y las recordamos. ¿Qué hace que una muerte digital tenga tanto peso en nuestra vida real? ¿Por qué lloramos, nos enojamos o sentimos vacío por los personajes que ni siquiera existen? Para responder eso debemos revivir algunas de las despedidas más dolorosas y más bellas que los videojuegos nos han regalado. Aerith Gainsborough no era solo una sanadora, era una cetra, una guardiana espiritual conectada con la corriente vital. En un mundo de guerras y desesperación, ella era ternura y fe. Muchos jugadores pensaban que ella sería la llave para salvarlo todo, y entonces, sin previo aviso, Sephiroth desciende desde el cielo y atraviesa su pecho con una espada. No hay pelea, no hay elección, solo una cinemática y una flor que cae al agua. Fue en 1997 cuando la muerte de Aerith cambió la narrativa de los videojuegos. Por primera vez un personaje principal moría y no volvía, ni con pociones, ni con magia, ni con trujos, solo moría. Lo que vino después no solo fue un duelo, fue una negación. Jugadores buscaban formas secretas de revivirla, rumores de una cueva oculta, un bug, una materia olvidada, pero no, su muerte era final y era necesaria. En foros, algunos han descrito ese momento como su primer verdadero duelo en ficción interactiva. No lloraban por perder una curandera, lloraban por perder a quien querían proteger. Aerith murió para preservar el equilibrio del mundo, pero también enseñarnos que incluso en la fantasía la pérdida puede ser real y el amor efímero. Arthur Morgan era muchas cosas: ladrón, forajido, sicario, protector. Durante años fue la mano derecha de Dodge Van der Linde, pero a medida de que la banda se desmoronaba y los ideales se pudren, Arthur se enferma, y con la enfermedad llega la verdad. El mundo ha cambiado y Arthur también debe hacerlo. La tuberculosis no es solo una sentencia médica, es simbólica, es el cuerpo de Arthur colapsando, como colapsan sus creencias. El juego no te dice qué hacer, solo te deja decidir quién será Arthur en sus últimos días. Protegerás a los inocentes, ayudarás a John, buscarás la redención o la revancha. En el final, con la música de fondo y el sol en el horizonte, Arthur mira al cielo y se va. La muerte no es solo triste, es liberadora. Arthur muere, pero en su muerte deja un legado. El jugador no siente que perdió, siente que acompañó a un hombre hasta su último acto de dignidad. En Reddit y Twitter, cientos de jugadores comparten que aún conservan partidas antes del final. No quieren verlo morir de nuevo, porque Arthur no es solo un personaje, es la prueba de que incluso en mundos llenos de violencia todavía podemos elegir ser buenos.
Lee Everett no era un héroe, era un convicto, un hombre arrastrando culpas. El apocalipsis no le ofreció redención, pero sí una misión: proteger a una niña. A lo largo de The Walking Dead, Lee no salva al mundo, no encuentra la cura, solo trata de mantener con vida a Clementine, y cuando es mordido, el jugador lo sabe, no hay vuelta atrás, pero el juego no se apresura, nos hace vivir con esa herida, cada paso, cada respiración pesada, cada despedida con los demás sobrevivientes. Es una lenta aceptación de lo inevitable. Finalmente llega el momento. Lee, febril, encadenado, con la vida escurriéndose, mira a los ojos a Clementine y le prepara para seguir sin él. No se trata de qué decisión tomas, se trata de cómo decides decir adiós. Le enseñas a disparar, le mientes para consolarla, le pides que te deje o le pides que te dispare. En ese instante el juego deja de ser un juego y se convierte en un testamento emocional. El jugador no controla a un personaje, acompaña a un hombre que está muriendo y a una niña que debe crecer de golpe. Jugadores de todo el mundo lloraron, se quedaron en silencio frente a la pantalla porque no solo perdieron a Lee, perdieron su rol como protector. En foros muchos han dicho que nunca más volvieron a jugar esta escena, que prefirieron dejar la pantalla congelada, la partida en pausa, como si detener el juego pudiera detener su muerte. El juego termina, pero nosotros seguimos. Cerramos la consola, apagamos el monitor y sin embargo nos dejamos ir del todo. Nos convertimos en guardianes del legado. Recordamos las lecciones de Lee cuando protegemos a alguien vulnerable. Imitamos la compasión de Aerith cuando elegimos la compañía sobre la violencia. Y sentimos a Arthur cada vez que tomamos una decisión difícil con dignidad. Estas muertes necesarias nos humanizan. Nos invitan a vivir el luto de lo digital para comprenderlo mejor en lo real. Nos permiten llorar por alguien que no existe y al hacerlo, descubrimos una parte de nosotros que sí es muy real. En este proceso, algo curioso ocurre. El juego ya no es solo un juego, se convierte en un recuerdo, un mito, un símbolo, porque aunque Lee, Aerith o Arthur no estén en la próxima misión, nos acompañan en cada juego que seguimos jugando. No solo vivimos sus historias, también llevamos sus memorias. Hay algunos testimonios en Reddit y Twitter donde muestran cómo estas muertes programadas de personajes provocan en los jugadores reacciones que van desde la ira y el desconcierto hasta el duelo y la catarsis emocional. El jugador deja de ver el personaje como un avatar, se vuelve alguien real, vulnerable e irreemplazable. Hay un momento, después de la muerte del protagonista, en que la pantalla se queda en negro y solo escuchamos el silencio. Ese silencio no es vacío, es duelo, es gratitud. Es lo que queda cuando alguien importante se ha ido. Los videojuegos han dejado de ser solo desafíos, son lugares donde sentimos, donde crecemos, donde nos rompemos y a veces donde sanamos. La muerte de Lee, de Aerith y de Arthur no es el fin de sus historias, es el comienzo de la historia en nuestra vida, porque ellos ya no están en la pantalla, están en nosotros, en nuestra forma de mirar a los juegos, en la paciencia que aprendimos, en la empatía que nos dejaron, en las lágrimas que no supimos contener y en las palabras que no dijimos a tiempo. Tal vez nunca tengamos la oportunidad de evitar esas muertes, pero sí tenemos el poder de recordarlas, de honrarlas, de contar sus historias una vez más. Y así, aunque el juego haya terminado, el personaje sigue vivo. En cada juego que amamos hay alguien que aún cabalga, que aún sonríe o que aún espera, porque mientras lo recordemos nunca habrán muerto del todo.